En México no había prisión que pudiera retener a su líder. Se escabulló 2 veces y si le daban la oportunidad, Joaquín El Chapo Guzmán lo hubiera hecho por tercera vez de cualquier retén de máxima seguridad. Lo hacía descaradamente. La última vez fue a través de un túnel casi improvisado, exceptuando que este tenía buena ventilación y que empezaba en la regadera de su celda y convenientemente acababa en una casa en construcción. En fin, son el tipo de cosas que la corrupción de su empresa criminal se podía permitir. Desde el asesinato de un cardenal al que confundieron con ese hábil escapista hasta la rendición de El Mayo que desató más de 1.400 ejecuciones en casi un año, esta es la historia del cártel de Sinaloa. Esos bandidos que sobrevivieron a la captura de su jefe solo para desangrarse en una guerra entre sus propios herederos. La noche del sábado 11 de julio de 2015, un grito atónito y desesperado resonó en los fríos pasillos del Centro Federal de Readaptación Social número 1, la cárcel de El Altiplano. ¡Hay un hoyo en la regadera!, exclamaba con sorpresa y estupor un guardia al descubrir algo extraño en la celda del prisionero 3578. El calabozo, con un hueco en su ducha, pertenecía al tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán Loera, de 58 años, considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. Tras una breve inspección, las sospechas de los carceleros se convirtieron en una desafortunada realidad. El reo más temido del penal acababa de fugarse. El centro de reclusión, ubicado en Santa Juana, Almoloya de Juárez, a 90 kilómetros de la Ciudad de México, era considerado inexpugnable desde su fundación en 1991. Sus muros de hormigón y hierro de 1 metro de grosor nunca habían sido violados. Claro, hasta que ese señor irrumpió en la escena. El líder del cártel de Sinaloa, que expandió sus tentáculos delictivos a América del Norte, Europa y Australia, llevaba apenas 1 año y 139 días encerrado allí. Con ayuda de cómplices externos, había ejecutado una fuga audaz mediante un túnel subterráneo que conectaba su celda con una casa en construcción en Santa Juana. No se puede negar que todo fue una proeza de ingeniería clandestina. A ver, que el túnel tenía 1.500 metros de longitud con un sistema complejo de iluminación y ventilación. El acceso por la ducha medía 50 por 50 centímetros, mientras que el pasadizo tenía 170 centímetros de alto por 80 de ancho. Fue construido de manera artesanal, con pico y pala, cuidando de no hacer ruido y de no activar las alarmas sísmicas del penal. Hasta se utilizaron motonetas para retirar el material excavado y tanques de oxígeno para respirar en la profundidad. Un funcionario anónimo confesó a la prensa: El Chapo pudo escapar debido a la corrupción. Sin un plano del penal jamás habría hecho un túnel. Es como un panal, hay que saber dónde está el suelo blando. Unas cámaras de circuito cerrado captaron los movimientos finales del fugitivo. A las 8 horas de la noche con 52 minutos, se le ve levantarse de su aposento y dirigirse al rincón de la ducha, un punto ciego oculto por una pared de 1 metro. Sus idas y vueltas coincidían con el momento culminante de la obra. Sus cómplices quitaban un cuadrado del suelo. En la última incursión, Guzmán se agachó y de repente ya no estaba. Nadie notó la fuga hasta las 9:17 de la noche. Sí, 25 minutos después. Para entonces, ya había recorrido el túnel en unos 12 o 15 minutos y alcanzado la libertad. Se activó una alerta roja, se suspendieron vuelos en Toluca y se blindaron fronteras estatales, pero fue inútil. Y como podrás imaginar, aguas adentro no todo es algarabía y risas por los millones que deben contabilizar. De hecho, una carnicería interna en el cártel ha dejado una estela de horror. Al menos 1.400 personas asesinadas y 1.800 desaparecidas. Así lo registraba la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con corte al 8 de junio de 2025. Tras la entrega de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses en julio del año anterior, declarándose culpable de 2 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, Sinaloa se había sumido en una guerra a sangre y fuego. Los enfrentamientos los protagonizan la facción de La Malliza, liderada por su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, Mayito Flaco, y la de los Chapitos, comandada por Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, hijos del escapista de El Altiplano. Juntos han sumido a la entidad en un baño de sangre,
transformándola en una de las más violentas del país. En un ruego inusual, floreció un llamado a la paz del corazón mismo del imperio del crimen. Era el Mayo quien reconoce la inutilidad de los acontecimientos desde su privación de libertad. El derramamiento de sangre no sirve para nada, solo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento. Sus palabras llegaban tarde. La función ya había comenzado. Para contextualizar, aquel sujeto había quedado detenido tras aterrizar en El Paso, Texas, en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, de quien se rumora que pudo tenderle una trampa para entregarlo a las autoridades. Ahí inició la rencilla. De esa manera, el silencio de Culiacán, Costa Rica, El Dorado y Elota se quebró con los primeros enfrentamientos armados. El fuego se ha extendido como un virus letal a los 20 municipios restantes. El primero de todos los asentamientos mencionados ha sido el epicentro del dolor. Se ha ganado el patético lugar número 17 en el listado de urbes más violentas del mundo. A su vez, con las desapariciones, colectivos de búsqueda y familiares claman contra una respuesta institucional limitada y denuncian zonas controladas por grupos armados, territorios aislados donde las autoridades no pueden o quizá no se atreven a entrar. Vaya poder el que tenían. Y el robo de vehículos con violencia es otro síntoma de la peste. 3.303 unidades robadas desde el inicio del conflicto, la mayoría en Culiacán. Estos robos no son actos de delincuencia común, son el combustible logístico para células armadas que se mueven entre lo rural y lo urbano, realizando emboscadas, retenes o patrullajes encubiertos. Nos quitaron la paz. Ya no podemos salir, ya no hay escuela ni trabajo. Nos quitaron a nuestros hijos, proclamaba una mujer durante una protesta. Tristemente, su voz parece ser escuchada, aunque los resultados no sean visibles al corto plazo. Es un conflicto de desgaste entre facciones que ya no responden a una sola cadena de mando. La fragmentación del cártel de Sinaloa lo ha convertido en una red descentralizada donde nadie tiene el control total. Siguiendo sus ideas, no se trata, entonces, de una guerra por territorios, sino una carnicería sin sentido, un duelo de fantasmas que devora todo a su paso, dejando tras de sí un paisaje de miedo, ausencias y una paz que ahora solo es un recuerdo lejano. Otro recuerdo cada vez más distante es el origen del cártel. El de Sinaloa, como casi todos los demás conglomerados de esta calaña en México, no nació por generación espontánea, sino que surgió de las cenizas del cártel de Guadalajara, el original. Su precursor había comenzado cuando un puñado de familias campesinas que ya cultivaban marihuana y amapola como si fueran hortalizas del jardín, resolvieron que el contrabando hacia Estados Unidos era más lucrativo que su venta en el mercadillo local. Estos hombres y sus asociados pronto hicieron amistades peligrosas con productores de cocaína colombianos y traficantes centroamericanos, comenzando a mover el adictivo producto hacia Estados Unidos a través de la frontera, justo cuando las rutas del Caribe se volvían intransitables por la presión de la DEA. Para ellos era un caminito alterno, para la humanidad, proveedores en ascenso. Hombres como el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada comenzaron sus carreras bajo el paraguas de esta vieja y desaparecida organización. En los años 70 y 80 eran coordinadores de los niveles más bajos de producción y distribución. Su ascenso no era tan rápido como hubieran querido, pero lo hacían de todos modos. Y en el proceso tomaban notas que les servirían más adelante. El punto de quiebre llegó a mediados de la década de los 80, con el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena a manos de miembros del grupo. Ocurrió específicamente el 7 de febrero de 1985. El funcionario caminaba desde el consulado estadounidense en Guadalajara para almorzar con su esposa. De repente, 5 hombres armados lo secuestraron con forcejeo e insultos. La traición fue doble. Un empleado del propio consulado lo había identificado para los operativos del cártel. Fue llevado a una casa de seguridad, donde la pesadilla se materializó. Atado y con los ojos vendados, fue sometido a un interrogatorio y a una tortura descomunal que se prolongó durante 2 días interminables para él. Su verdugo principal fue Sergio Espino Verdín, jefe de la Policía Secreta de Guadalajara, quien buscaba extraer información sobre los miembros de su entidad delictiva y sus tratos corruptos con oficiales mexicanos. Alfredo Zavala Avelar, piloto e informante de Camarena, recibió exactamente el mismo procedimiento en ese infierno. Tras la prolongada agonía, fueron asesinados.
Cuando los cadáveres fueron descubiertos, mostraban signos inequívocos de una tortura severa y un tratamiento brutal. El funcionario norteamericano tenía solo 37 años y dejaba atrás a una esposa y 3 hijos pequeños. Su homicidio, orquestado por el líder del cártel Rafael Caro Quintero, con la participación de Ernesto Fonseca Carrillo, desencadenó un incidente internacional y una colosal cacería humana. Años más tarde, la titular de la DEA, Anne Milgram, lo recordaría en estos términos. El Kiki personalizó lo mejor de la DEA. Era un agente tenaz que persiguió sin descanso a los cárteles de la droga en México. Fue un verdadero héroe. Sí, la osadía de matar a un agente federal estadounidense solo logró que la presión estadounidense fuera insostenible, obligando a las autoridades mexicanas a actuar para desmantelarlos cuanto antes en lugar de hacerse la vista gorda. Los líderes huyeron y pudiera pensarse que todo estaba perdido. De no ser porque los de Guadalajara se dividieron en varios grupúsculos, cada uno convertido en un reino independiente. Estos feudos, llamados plazas, controlaban sus propios territorios y corredores de tráfico, cada uno con sus jefes diferenciados. Esta fragmentación hacía menos probable que toda la organización fuera destruida de una sola vez, como una hidra a la que, al cortarle una cabeza, le brotaban otras. Así fueron creciendo en Tijuana, Ciudad Juárez y otras ciudades, sembrando las semillas de nuevas asociaciones y con ellas futuras rivalidades sangrientas. Y esa es el acta fundacional del Cártel de Sinaloa, una de las mencionadas plazas con la ciudad de Culiacán como su sede oscura, pues se formó en serio cuando el Chapo, Juan José Esparragosa, el Azul, Héctor Luis Palma Salazar, el Güero y el Mayo, que controlaban el tráfico en Ciudad Juárez, crearon una alianza para coordinar el tráfico de cocaína desde Colombia a través del oeste de México hacia Estados Unidos. Si todo esto ocurrió en la segunda mitad de los años 80, ya para finales de la década, fue la mismísima DEA quien creía que ellos eran la mayor estructura de narcotráfico que operaba en ese país, un pulpo cuyos tentáculos se extendían con formidable poder. Un poco vertiginoso el pensamiento, quizá no les faltaba razón. La ruta principal serpenteaba por el corredor del Pacífico mexicano, un camino que parecía eficiente. Y lo era, pero su genio no residía en usar los caminos superficiales, sino en horadar la tierra misma. Pioneros en técnicas de contrabando sofisticadas, construyeron túneles elaborados bajo la frontera. El primero, descubierto en 1990, era un pasadizo de casi 92 metros que conectaba Agua Prieta, en Sonora, con Douglas, en Arizona. Más adelante vendrían los supertúneles bajo el aeropuerto de Tijuana, obras de ingeniería clandestina con electricidad, ventilación y hasta rieles para transportar la mercancía con una pericia casi fantasmal. Eso sí, esta expansión descarada y aberrante los puso en colisión con el Cártel de Tijuana, otra antigua plaza de Guadalajara, a quienes les correspondió esta ciudad en el reparto original. Esta era una de las rutas más importantes para llegar al masivo mercado consumidor del sur de California. Los Arellano Félix, cabecillas de esta otra organización, defendían agresivamente su corredor, pero los maleantes de Sinaloa, con sus operaciones más agresivas e innovadoras, amenazaban su dominio. Por ese motivo, se dice que fueron los hermanos Arellano Félix quienes encendieron la mecha. Francisco Javier, Benjamín y Ramón, sintiéndose protegidos por la fama de su tío Miguel Ángel Félix Gallardo, ultimaron a diversos integrantes rivales con la fría intención de debilitarlos en su cuna. Su saña se cebó incluso con la familia de Héctor el Güero, Palma Salazar, la mano derecha de El Chapo, y la paz se vio quebrada definitivamente en noviembre de 1992, cuando la discoteca Christine en Puerto Vallarta se convirtió en una trampa mortal. 50 individuos armados irrumpieron en el lugar y descargaron sus armas sin piedad, buscando acabar con Francisco Javier y Ramón, quienes se encontraban allí, disfrutando de una noche que, al menos en teoría, debió ser placentera. La muerte bailó entre los inocentes. Al menos 6 personas fallecieron y 3 resultaron lesionadas. Los hermanos objetivos salieron ilesos, escondiéndose en el plafón de un baño. El 24 de mayo del 93, la disputa escaló a una de las acciones más nefastas del crimen organizado: el magnicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. A las 3:45 de la tarde, el religioso hacía tranquila presencia en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
aguardaba la llegada del nuncio apostólico, Girolamo Prigione, quien asistiría a una conmemoración de mártires mexicanos en Jalisco. El silencio se quebró de pronto con el estruendo de las ametralladoras. 14 balas perforaron el pecho del hombre de fe, de quien hay que acotar que era un crítico abierto del narcotráfico en su país. Fuera del dolor de sus allegados, corrieron varios rumores. Que había sido una muerte ordenada por las altas esferas políticas, aludiendo al presidente Salinas de Gortari, que fue víctima del fuego cruzado entre los bandoleros de Sinaloa y los de Tijuana. Pero también se dice que había sido un trágico caso de identidad equivocada. Siguiendo esta idea, los pistoleros de Tijuana intentaban asesinar a El Chapo y los sicarios habrían confundido el automóvil del cardenal con el del delincuente, ya que ambos vehículos eran del mismo modelo y color. En la balacera, el cardenal y otras 7 personas murieron, mientras Guzmán y sus hombres escaparon con aires triunfales. Las investigaciones sacaron a la luz que prominentes miembros de Tijuana, incluidos Juan Francisco Murillo Díaz y Edgar Nicolás Villegas, estuvieron involucrados en ordenar el asesinato, en gran parte debido a la postura pública del cardenal contra los bandoleros que lo llevaron anticipadamente con el apóstol San Pedro. No fue el único entuerto en que se vieron involucrados los de Sinaloa por esos días. 17 días después de aquella trágica muerte, El Chapo fue arrestado cerca de la frontera entre México y Guatemala, específicamente en el lado guatemalteco del puente internacional de Talismán, en el departamento de San Marcos, aparentemente tras caer en una trampa policial posterior al tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara. Ya con las manos esposadas, fue entregado a las autoridades mexicanas y extraditado a México. Después de su transferencia a su país natal, fue sentenciado a 20 años de prisión y a pesar de que fue mantenido en instalaciones de alta seguridad, disfrutó de ciertos privilegios y mantuvo una influencia significativa dentro del cártel. Influencia nada insignificante ni despreciable, pues el entramado creció con una rapidez aterradora, alimentado por una combinación de alianzas estratégicas, diversificación de rutas y la explotación de las más profundas debilidades del Estado. Hay que tomar en cuenta que la corrupción y la complicidad dentro de las estructuras policiales y políticas locales y federales fueron el abono que nutrió sus raíces. Este cáncer institucional les permitió operar con una impunidad casi absoluta, protegiendo a sus líderes clave y evitando los disruptivos intentos de erradicación del gobierno. El uso estratégico de la violencia y el soborno no era solo un arma contra sus rivales, sino un mecanismo para asegurar la lealtad o la neutralidad de oficiales influyentes. Por otro lado, siguiendo la guerra que se desarrollaba, ellos y los de Juárez forjaron una alianza estratégica, un pacto de sangre y conveniencia para contrarrestar la amenaza creciente de Tijuana. Estos últimos eran un verdadero dolor de muelas. Exigían altos derechos de tránsito a los traficantes rivales por el uso de sus rutas. Ambos seguían negándose a pagar y la lucha tenía que continuar. La unión fue mutuamente beneficiosa. Sinaloa obtuvo un acceso crucial a zonas fronterizas clave, especialmente alrededor de Ciudad Juárez, la puerta de entrada al mercado estadounidense a través de El Paso, Texas. A cambio, Juárez recibió el apoyo necesario para desafiar efectivamente el dominio de Tijuana y reducir su influencia en el norte del país. Y sin El Chapo revoloteando por ahí, Ismael Zambada García, el Mayo, emergió como el pilar fundamental entre ellos. Mientras Tijuana lanzaba sus ataques más agresivos, este sujeto se concentró en consolidar el poder y el control territorial de su bloque, manteniendo un perfil bajo, evadiendo a las fuerzas de la ley y sobreviviendo a los conflictos violentos. Su estrategia era dual y mortífera: sobornos sistemáticos a autoridades locales y federales para proteger las operaciones del cártel de redadas y arrestos, y una violencia calculada para defender su territorio y debilitar a sus rivales. Autorizó asesinatos selectivos y negoció treguas inquietantes donde fue beneficioso, equilibrando la fuerza bruta con una diplomacia perversa. Bajo su liderazgo, el grupo no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Diversificó sus empresas criminales más allá de la cocaína, adentrándose en la heroína, la marihuana y otros estupefacientes, tejiendo una red transnacional que aseguraba flujos de ingresos constantes. Estos últimos, por cierto, no eran ninguna tontería. Aproximadamente $1.000 millones anuales se embolsillaban como mínimo,
considerando que algunas fuentes los colocaban en 3.000 millones. Era una época propicia para crecer. A medida que sus colegas colombianos se debilitaban y Estados Unidos aumentaba la presión policial sobre las rutas del Caribe, ellos llenaron el vacío como la organización de tráfico de drogas predominante. Y no se puede negar que fueron eficientes en esa empresa. Luego vino el nuevo milenio, el cual solo podría ser catalogado como turbulento. Inició a lo grande para ellos. Joaquín El Chapo Guzmán obtuvo su libertad el 19 de enero de 2001, pero no por buena conducta ni por sentencia judicial. El capo se había fugado de la prisión de máxima seguridad Puente Grande en Jalisco, México, como resultado de una extensa corrupción y sobornos entre funcionarios penitenciarios, guardias y autoridades locales. Sí, el tipo había logrado sobornar a unos cuantos, empezando por el director de la instalación y el personal de seguridad. Clave para el escape fue la participación de Francisco El Chito Camberos Rivera, un guardia que abrió la puerta de su celda, bloqueada electrónicamente, permitiéndole entrar en un carrito de lavandería que pronto fue empujado a través de varias puertas seguras hasta la salida frontal de la prisión. Fue transportado en el maletero de un automóvil y en una de esas desapareció a pie en una estación de servicio. Los guardias y la policía local fueron de igual modo sobornados, dándole al menos 24 horas de ventaja antes de que comenzara una búsqueda en su contra. Ya estaba libre, dispuesto a retomar las riendas de Sinaloa y a darle el peor final posible a sus enemigos. Inicialmente, el ahora prófugo participó en una reunión con algunos de los principales líderes del AMPA organizada en el país, donde se acordó una alianza entre ellos. No deseaban crear más problemas de los que ya había, por eso funcionó más como una suerte de tregua que eventualmente se rompería. Por su lado, los tres hermanos Arellano Félix no fueron incluidos. Más bien, cayeron uno a uno. En el transcurso de los años siguientes, Ramón fue asesinado en Mazatlán y su cuerpo fue abandonado como un pañal usado. Benjamín fue encerrado en una jaula de concreto como la que su enemigo habitó por casi 8 años. Y Francisco Javier fue el último en ser capturado. La venganza se había consumado, implacable. En todo caso, la turbulencia continuaba y no siempre las cosas salían mal. Por ejemplo, Osiel Cárdenas Guillén, mandamás del Cártel del Golfo, fue arrestado en el primer trimestre del 2003 en Matamoros, Tamaulipas, durante un violento tiroteo entre fuerzas militares mexicanas y pistoleros de su grupo. Lo importante no es esto, sino que su captura benefició indirectamente a sus adversarios de Sinaloa al intensificar los conflictos entre entidades amponiles rivales, lo que remodeló las alianzas y territorios del narcotráfico, quedando algunos en sus manos. Aquello era bueno, porque cada vez se tornaban más poderosos, controlando vastas rutas de estupefacientes a través de México y hacia Estados Unidos, Europa y Asia, y abarcando numerosos estados mexicanos como el que lleva su nombre, Baja California, Durango, Sonora y Chihuahua, mientras dirigían puntos fronterizos críticos y redes de distribución en muchas ciudades estadounidenses. Pero también era intenso el escrutinio que el gobierno mexicano, para entonces liderado por Vicente Fox Quesada, tenía sobre el crimen organizado. Por lo tanto, se celebraba la caída de los enemigos y de potenciales competidores, así como el crecimiento de los negocios turbios, sí, pero a veces los allegados recibían el mismo destino indeseado tras las rejas o bajo tierra. Javier Torres Félix, mano derecha de El Mayo, fue uno de ellos. Fue arrestado finalizando el primer mes de 2004 por un comando de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en Culiacán. Hubo un enfrentamiento con alrededor de 30 pistoleros del detenido mientras intentaba evadir la captura, huyendo a una de sus casas de seguridad en la ciudad. A pesar de la resistencia, el ejército logró aprehenderlo y luego lo trasladó a la Ciudad de México, donde fue mantenido bajo estricto confinamiento solitario. Y mientras tanto, la tregua acordada tras aquella magnífica fuga pocos años antes se terminó, ya que Sinaloa emprendió una batalla sangrienta contra el otrora socio Cártel de Juárez, ansioso por arrebatarle su preciada ruta de tráfico. La alianza se hizo añicos bajo el peso de ambiciones cruzadas. Poco tiempo después, volvió a blandir el cuchillo de la traición, esta vez contra los del Golfo y su brazo armado, los Zetas, para arrebatarles el control del lucrativo negocio en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
uno de los mayores sitios de intercambio comercial en la frontera con el gigante vecino del norte. En realidad, todo era un carnaval de traiciones. Ocurrieron rupturas y alianzas entre las distintas estructuras que empezaron a pelear entre sí, causando la muerte de decenas de miles de personas desde entonces. Una persona recordaba esos días en estos términos. Las noches y las madrugadas eran las más violentas. Bueno, la verdad, todo el día lo era. Podías salir al mediodía y verte atrapado en un tiroteo. Podía ser saliendo de la escuela, en una calle principal, incluso entre policías, soldados o pistoleros. Imagínate, así era cada día. Alfonso Gutiérrez Loera, alias El Güero, quien era primo del Chapo, fue arrestado por la Policía Federal Mexicana junto a otros 5 sospechosos de ser traficantes de alto rango durante una operación dirigida contra el cártel de Sinaloa. Su captura fue considerada un golpe significativo, ya que se decía que estaba involucrado en la gestión de rutas de tráfico y la supervisión de detalles de seguridad, con especial énfasis en el uso de personal militar retirado como su fuerza de seguridad. Él y sus compinches fueron transferidos a la prisión federal de Puente Grande, cerca de Guadalajara, uno de los centros de detención más seguros de México. El escrutinio en su país de origen y en su vecino del norte era cada vez más intenso, y la guerra entre pillos ya dejaba manchones de sangre por doquier. Sí, la hacían correr los delincuentes y las autoridades, como ocurrió el 29 de julio de 2010 en Zapopan, Jalisco, día en que la tranquilidad de la mañana se quebró con el estruendo de los fusiles. Ignacio Nacho Coronel Villarreal, considerado en ese momento la tercera figura de Sinaloa, solo detrás de El Chapo y de El Mayo, se encontró acorralado. Durante el asalto, optó por la resistencia desesperada. Empuñando un rifle de asalto, abrió fuego contra sus perseguidores. La balacera fue breve pero feroz. Un soldado cayó muerto y otro resultó herido antes de que una bala precisa alcanzara la cabeza del malhechor, arrancándole la vida en el acto. A diferencia de sus infames socios, él era el amo indiscutible de la producción y tráfico de metanfetamina cristal. Su dominio se extendía más allá de este producto. Era responsable de mover cantidades impresionantes de cocaína desde Colombia hasta México, infiltrándola en estados como Texas y Arizona, y contaba con múltiples contactos mafiosos en países de América y Europa. Un duro golpe, sin duda, y faltaba otro más certero y espectacular. A ver, que la madrugada del 22 de febrero de 2014, la justicia se gestaba lenta pero segura en el malecón de Mazatlán. A las 3:45 de la mañana, un convoy de 10 camionetas oficiales tipo pick-up, portando a 65 efectivos de la Secretaría de Marina, avanzó como una serpiente de acero por las calles desiertas. Su destino eran los condominios Miramar, ubicados en el 608 de la Avenida del Mar, un edificio de departamentos de lujo que se alzaba frente al Pacífico. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, no estaba resguardado por un dispositivo especial de seguridad. Esta ausencia de protección había permitido a los servicios de inteligencia identificar el lugar días antes. Era el sitio donde el narcotraficante más buscado del mundo en ese momento, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, pasaba las noches. La información era precisa. Se encontraba en el 4º piso, en el departamento 401. Los oficiales ingresaron silenciosamente al edificio. En la planta baja sometieron a un vigilante. Más tarde se revelaría que este hombre era Carlos Manuel Ramírez, de la más absoluta confianza del tipo que buscaban. Tras neutralizarlo, avanzaron hacia su objetivo. No hubo un gran enfrentamiento. A 20 minutos para las 7, el residente de ese apartamento fue oficialmente detenido. Fue como un relámpago en un cielo despejado. La noticia recorrió el mundo instantáneamente. Enrique Peña Nieto, entonces presidente de la República, tomó su cuenta de Twitter para anunciar el éxito que sumaba a su gestión. Reconozco la labor de las instituciones de seguridad del Estado mexicano para lograr la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera en Mazatlán. Había motivos para estar felices, de no ser porque el bandido escapó por segunda vez en su existencia en 2015, de la forma que ya habíamos comentado. Un escapista profesional, pero había que detenerlo como fuera. Por eso, el 8 de enero de 2016, a menos de 6 meses de su última fuga, fue nuevamente apresado. Las tropas de la Infantería de Marina lo recapturaron en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, arrinconando al narcotraficante en su estado natal, a donde había huido,
evidentemente sintiéndose más seguro entre la telaraña de sus conocidos y asociados. Según las autoridades, durante el enfrentamiento resultó herido un infante de marina. 5 asociados de la gran presa perdieron la vida y 6 personas, entre ellas el propio Chapo, fueron capturadas. El bandido fue extraditado a Estados Unidos casi un año más tarde y fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Luego fue movido a Florence, prisión a la cual fue trasladado después de ser sentenciado a cadena perpetua más 30 años. Nuevamente, se quedaban sin su líder. Ahora le correspondía a El Mayo retomar el control, y seguían los problemas para ellos. El 17 de octubre de 2019, Culiacán se sumió en un nuevo infierno de violencia, iniciado con una operación de las fuerzas militares y Policía Federal Mexicana que se aproximó a la casa de Ovidio Guzmán López en la colonia Tres Ríos. Su objetivo era capturar al hijo del apresado El Chapo, pues el joven era asimismo requerido por Estados Unidos por los mismos motivos de su padre. Alrededor de las 15 horas del día, Ovidio fue detenido. Pero ese momento de aparente triunfo fue la chispa que encendió la pradera. El cártel de Sinaloa, algo aporreado por todos los hechos recientes, desató de inmediato una respuesta masiva y coordinada. Aproximadamente 700 de sus sicarios, bien armados con lanzacohetes, lanzagranadas y rifles calibre 50, surgieron de las mazmorras y rincones, atacando con furia despiadada a las fuerzas gubernamentales. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. Esos tipos hicieron numerosos bloqueos carreteros con vehículos en llamas, paralizando la ciudad y cercenando el acceso a refuerzos para los federales que quedaron aislados y rodeados. El caos se profundizó cuando los mismos narcotraficantes lograron la liberación de varios reos de la cárcel local, quienes se unieron al conflicto tomando armas y escapando. Además, secuestraron a varios militares y provocaron incendios para bloquear el movimiento de sus persecutores. La violencia fue tan extrema que obligó el cierre del Aeropuerto Internacional de Culiacán tras ataques a aviones e instalaciones de la Fuerza Aérea. Pues sí, la feroz agresión forzó al gobierno de López Obrador a tomar una decisión controversial: liberar a Ovidio Guzmán para evitar un baño de sangre mayor y una potencial guerra urbana catastrófica. A este fenómeno se le conoció como el Culiacanazo, un pequeño abreboca del inmenso poder e influencia del cártel de Sinaloa, demostrando su capacidad para orquestar una guerra urbana generalizada y controlar porciones significativas de una ciudad importante. Quizá el hecho no era su carta de impunidad porque, de todos modos, el 5 de enero de 2023, en el silencio del distrito Jesús María en Culiacán, las fuerzas de seguridad mexicanas ejecutaron la operación quirúrgica postergada casi 4 años. Una unidad de fuerzas especiales, con apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército, irrumpió en una vivienda y por fin detuvieron a Ovidio en su propio dormitorio. Otra vez los sicarios de su entramado criminal desataron el terror en algunas zonas de Culiacán. Eso sí, esta vez no lo podían dejar ir. Por eso, decidieron transferirlo rápidamente a la Ciudad de México, recluyéndolo en una prisión de máxima seguridad. La misma en la que su padre había estado en los años 90, el Altiplano. Más tarde, en septiembre, fue extraditado a Estados Unidos. Posteriormente vino la detención de Ismael El Mayo Zambada en 2024 y la consiguiente guerra entre la Malliza y los Chapitos, eventos que ya fueron explicados. Y ese es el panorama actual de la organización. Es una entidad con 2 cabezas que se retuercen con momentos de cooperación, porque actualmente el liderazgo está escindido y parcialmente reconciliado. Los seguidores de ambas facciones cooperan para mantener la dominación interna ante las amenazas de grupos rivales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. No obstante, las tensiones y los enfrentamientos violentos intermitentes continúan, mientras ambas pugnan por un mayor control de territorios y rutas de tráfico. Así, la bestia, aunque debilitada y herida, sigue respirando, adaptándose y tratando de reinar en medio de la debacle. Si esta historia te atrapó, imagina lo que viene. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte la próxima entrega. Y si quieres apoyar este canal, déjame tu like y cuéntame en los comentarios qué opinas. Nos vemos en el siguiente capítulo.